El 17 de enero de 2026, durante horas de tarde, elementos de Secretaría de Defensa Nacional, ejecutando recorridos de reconocimiento terrestre, en Poblado El Roble, municipio de Concordia, estado de Sinaloa, fueron atacados súbitamente a balazos por grupo de civiles armados, desplazándose en dos vehículos tipo monstruo con blindaje artesanal, demuestran nivel de preparación táctica y de recursos que facciones enfrentadas del cártel de Sinaloa han alcanzado. Después de más de año de guerra interna entre los Chapitos y los Mayos, que ha convertido bastión histórico de organización en zona de conflicto perpetuo, donde enfrentamientos entre células rivales y agresiones contra fuerzas federales que intentan restaurar orden son cotidianos, generando ambiente de terror para población civil, atrapada en medio de violencia, que desde captura de Ismael El Mayo Zambada, en julio de 2024, ha cobrado más de 2,000 vidas, según datos de Fiscalía General de Sinaloa, representando crisis de seguridad sin precedentes en estado, que durante décadas fue considerado relativamente estable bajo control hegemónico de cártel unificado, pero que fragmentación producida por arresto de cofundador ha desestabilizado completamente, revelando que paz anterior no era producto de ausencia de criminalidad, sino era resultado de monopolio de violencia, ejercido por organización suficientemente poderosa para suprimir competencia y para mantener orden interno mediante disciplina férrea que, aunque brutal, al menos limitaba violencia visible que ahora ha explotado cuando dos facciones disputando herencia de imperio construido durante décadas por El Mayo y por Joaquín El Chapo Guzmán enfrentan en batalla que ninguna puede ganar decisivamente, pero que ambas continúan peleando, porque rendirse significaría no solo pérdida de territorio y de ingresos, sino también muerte probable de líderes a manos de facción victoriosa, creando situación donde escalada es única opción racional desde perspectiva de participantes, aunque consecuencias para población civil y para estabilidad de Estado sean catastróficas, demostrando una vez más que fractura de organizaciones criminales grandes, aunque tácticamente deseable, porque debilita capacidades operacionales frecuentemente, genera violencia incrementada durante periodo de transición, cuando fragmentos luchan por dominio, creando paradoja, donde éxito de aplicación de ley en neutralizar líderes puede temporalmente empeorar situación de seguridad antes de eventualmente mejorarla, si presión sostenida previene que cualquier facción establezca dominio completo, forzando eventualmente agotamiento o negociación, aunque ese desenlace puede tomar años durante cuales sufrimiento de población continúa sin alivio visible. La agresión contra elementos militares fue repelida inmediatamente conforme protocolos de enfrentamiento que, aunque diseñados para minimizar uso de fuerza letal, también autorizan respuesta proporcional cuando personal es atacado, directamente preservando derecho fundamental de autodefensa que cualquier fuerza militar o policial debe mantener para poder operar efectivamente en ambientes hostiles, donde riesgo de emboscada o de ataque SORP reza es constante, requiriendo que elementos permanezcan alerta y preparados para responder instantáneamente a amenazas que pueden materializarse sin advertencia en cualquier momento, especialmente en estados como Sinaloa, donde organizaciones tienen recursos y voluntad de confrontar directamente fuerzas federales, no simplemente mediante evasión, sino mediante agresión activa, calculando que demostraciones de fuerza pueden intimidar autoridades o pueden generar costos políticos suficientes para gobierno federal, que podría decidir reducir presencia en región para evitar bajas, que generan críticas mediáticas y presión política, aunque en realidad retiro sería interpretado como debilidad, invitando más agresiones, convirtiendo confrontación en prueba de voluntades, donde quien parpadea primero pierde credibilidad fatalmente en conflicto, donde percepción de poder es tan importante como poder real, porque ambos lados compiten por lealtad de población que observa cuidadosamente para determinar quién probablemente prevalecerá en largo plazo, alineando comportamiento consecuentemente para evitar ser identificados como aliados del lado perdedor cuando polvo finalmente se asiente, después de años de violencia que inevitablemente terminará cuando una facción prevalece o cuando ambas se agotan suficientemente para aceptar división territorial o fusión bajo liderazgo compartido, aunque ninguno de esos desenlaces parece probable en futuro cercano dado intensidad de animosidad y profundidad de traiciones que han caracterizado conflicto desde inicio, haciendo reconciliación prácticamente imposible sin intervención externa que ninguna de facciones aceptaría.
porque significaría subordinación a autoridad superior que no reconocen. Durante intercambio de disparos, uno de dos vehículos monstruo logró huir de ubicación, escapando hacia zona rural circundante, donde conocimiento de geografía local proporcionaba ventaja táctica sobre elementos federales que, aunque superiores en entrenamiento y en equipamiento, no conocían terreno tan íntimamente como sicarios que han operado en región durante años, desarrollando familiaridad con caminos, senderos y rutas de escape que pueden usar para evadir persecución, especialmente cuando vegetación densa o topografía irregular proporcionan cobertura que dificulta seguimiento visual o que permite emboscadas, si perseguidores son suficientemente incautos para continuar persecución en terreno desfavorable, donde ventaja numérica o tecnológica puede ser neutralizada por conocimiento local superior, que permite defensores elegir campo de batalla y momento de enfrentamiento, maximizando probabilidades de éxito o al menos de escape, que aunque tácticamente es derrota porque objetivo de confrontación no fue logrado, estratégicamente preserva capacidad operacional de célula que vive para pelear otro día, no sacrificada inútilmente en confrontación, donde probabilidad de victoria era mínima, demostrando que, aunque organizaciones criminales frecuentemente son caracterizadas como irracionales o como descontroladas, en realidad operan con lógica táctica clara que prioriza preservación de capacidad sobre demostración de valentía suicida, que aunque puede impresionar espectadores, no genera ventajas operacionales sostenibles, siendo que recursos humanos, aunque abundantes, no son infinitos, requiriendo que líderes calculen cuidadosamente cuándo se les comprometer operadores en confrontaciones y cuándo preservarlos mediante retirada, que aunque puede parecer cobarde, es decisión racional que maximiza efectividad a largo plazo, en conflicto que será ganado no por batallas individuales, sino por capacidad de sostener operaciones durante período prolongado, desgastando adversario hasta que renuncia o hasta que es degradado suficientemente para ser vencido decisivamente. La implementación inmediata de operativo de búsqueda en zona mediante coordinación entre Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Fuerzas de Seguridad Federal y Estatal demuestra capacidad de respuesta rápida, que aunque no siempre resulta en captura o neutralización de agresores, al menos incrementa costos de operar para organizaciones que deben dedicar recursos a evasión y a seguridad operacional, reduciendo eficiencia y generando ansiedad entre operadores que comprenden que ser identificado probablemente resultará en arresto o muerte cuando autoridades eventualmente los localicen, creando presión psicológica que, aunque difícil de medir, contribuye a degradación de moral y de cohesión organizacional, especialmente cuando arrestos de compañeros se vuelven frecuentes, erosionando confianza en capacidad de liderazgo de proteger operadores o en capacidad de organización de mantener operaciones frente a presión sostenida de aplicación de ley, que durante últimos meses ha intensificado presencia en Sinaloa precisamente porque violencia generada por guerra interna ha alcanzado niveles que gobierno federal no puede ignorar sin arriesgar legitimidad política en estado, donde población exige acción contra violencia que afecta vidas cotidianas no solo de personas involucradas en actividades criminales, sino también de civiles que simplemente intentan trabajar, educar hijos y vivir normalmente en ambiente donde cutsile. Balaceras, secuestros y hallazgos de cadáveres son suficientemente frecuentes para generar trauma colectivo que afectará generaciones, creando necesidad de respuesta comprensiva que aborde no solo síntomas mediante aplicación de ley, sino también causas mediante inversión en desarrollo económico y social que proporciona alternativas a participación en violencia que actualmente es vista por muchos jóvenes como única opción viable en economía, donde oportunidades legítimas son escasas y donde ingresos que crimen ofrece, aunque arriesgados, exceden ampliamente cualquier cosa que empleo formal podría proporcionar. La localización e interceptación de vehículo fugitivo resultó en segunda agresión y en choque, que aunque no dejó personas lesionadas, permitió que ocupantes escaparan a pie, abandonando vehículo blindado, que fue asegurado junto con evidencia que contenía proporcionando información valiosa sobre capacidades y sobre intenciones de célula que había ejecutado ataque original, revelando mediante análisis de comunicaciones, dispositivos electrónicos y documentos encontrados, estructura organizacional, ubicaciones de casas de seguridad, identidades de operadores adicionales que no habían sido conocidos previamente, expandiendo comprensión de red criminal, operando en Concordia y en municipios circundantes,
permitiendo planificación de operativos futuros dirigidos contra objetivos específicos identificados mediante inteligencia recopilada, incrementando efectividad de aplicación de ley mediante transformación de información capturada en acción, que degrada capacidad organizacional, no solo mediante arrestos de individuos, sino también mediante desmantelamiento de infraestructura, de casas de seguridad, de rutas de distribución y de redes de comunicación que organizaciones requieren para operar eficientemente, siendo que crimen organizado moderno depende críticamente de logística de comunicaciones y de coordinación, que aunque pueden ser reconstruidas después de ser interrumpidas, requieren tiempo y recursos que durante proceso de reconstrucción no están disponibles para actividades que generan ingresos, reduciendo rentabilidad y haciendo participación en organización menos atractiva para reclutas potenciales que calculan que riesgos están incrementando, mientras recompensas están disminuyendo, cambiando cálculo que previamente favorecía participación hacia decisión de buscar alternativas, aunque esas alternativas frecuentemente no existen en economía deprimida por violencia misma, que organizaciones generan, creando ciclo donde crimen alimenta pobreza, que alimenta más crimen en espiral descendente, que solo puede ser rota mediante intervención externa masiva, que transforma condiciones fundamentales, no solo mediante aplicación de ley, sino mediante inversión en desarrollo, que crea oportunidades que compiten efectivamente con atracción de ingresos ilícitos. Como resultado de ambos enfrentamientos, autoridades lograron detener 4 presuntos agresores, cuyos roles específicos dentro de organización están siendo determinados mediante interrogatorios que, aunque deben respetar derechos legales de detenidos, aún pueden generar información valiosa cuando individuos calculan que cooperación podría resultar en trato más favorable durante procesamiento judicial o en protección para familias que podrían ser victimizadas por organización, en represalia por arresto percibido como traición, creando dilema donde lealtad a organización compite con interés personal, de minimizar castigo o de proteger seres queridos, generando presión que investigadores entrenados pueden explotar mediante oferta de incentivos que hacen cooperación atractiva, aunque no mediante coerción física, que sería ilegal y contraproducente, porque evidencia obtenida mediante tortura es inadmisible en corte y porque reputación de maltrato genera resistencia que hace interrogatorios menos efectivos, siendo que aproximación basada en construcción de rapport y en demostración de que cooperación es mutuamente beneficiosa produce mejores resultados que amenazas o violencia que, aunque pueden generar confesiones falsas para terminar maltrato, no generan inteligencia confiable que puede ser utilizada para construir casos contra otros miembros de organización o para prevenir ataques futuros mediante identificación de confiables, objetivos planeados, permitiendo intervención preventiva que salva vidas, no solo mediante captura de criminales, sino mediante interrupción de actividades antes de que resulten en violencia contra civiles inocentes que son víctimas últimas de conflicto entre organizaciones que no tienen consideración por bienestar de población, que victorizan mediante extorsión, secuestro o simplemente mediante violencia incidental, que ocurre cuando enfrentamientos entre células rivales o con comida. Autoridades ocurren en áreas pobladas, poniendo residentes en fuego cruzado que no pidieron y que no pueden evitar excepto mediante desplazamiento que abandona comunidades y que destruye tejido social que generaciones construyeron. El decomiso de 3 armas largas de 29 cargadores de más de 760 cartuchos y de rifle calibre 22, además de 2 vehículos con blindaje artesanal, representa degradación significativa de capacidad operacional de célula que fue atacada porque reemplazo de equipamiento, aunque posible, requiere tiempo y recursos que durante proceso no están disponibles para actividades que generan ingresos, reduciendo efectividad y rentabilidad de operaciones. Además de que pérdida de vehículos blindados que son particularmente valiosos porque proporcionan protección durante enfrentamientos con autoridades o con rivales, es difícil de reemplazar porque construcción de blindaje artesanal requiere habilidades especializadas y materiales que, aunque disponibles en mercado negro, son costosos y cuya adquisición puede alertar autoridades cuando patrones de compra son monitoreados mediante vigilancia de ferreterías o de proveedores de materiales que podrían ser utilizados para modificación de vehículos, generando inteligencia que permite identificación de talleres clandestinos donde modificaciones son ejecutadas, permitiendo operativos que desmantelan infraestructura de cara mantela.
soporte que organizaciones requieren para mantener ventaja táctica sobre autoridades que, aunque tienen acceso a vehículos blindados de calidad militar, no siempre los despliegan en operaciones de patrullaje rutinario, dejando elementos vulnerables a emboscadas cuando confrontan sicarios en vehículos modificados que proporcionan protección superior, creando asimetría que, aunque eventualmente es superada mediante despliegue de armamento más pesado, inicialmente puede resultar en bajas entre fuerzas de seguridad que enfrentan adversarios mejor equipados de lo anticipado, requiriendo revisión constante de tácticas y de equipamiento para mantener ventaja que permite ejecución de operaciones con riesgo minimizado. El rescate simultáneo pero separado de 2 personas secuestradas en municipio de Navolato durante recorridos de reconocimiento en inmediaciones de campo agrícola. El pagador en sindicatura de Villa Juárez después de que militares fueron alertados por ciudadanos sobre posible presencia de víctimas dentro de cuartería, demuestra valor de cooperación entre población y autoridades que, aunque históricamente ha sido limitada por miedo de represalias, está incrementando conforme residentes observan que fuerzas federales están comprometidas con presencia sostenida, no con operativos breves que abandonan población a venganza de organizaciones, después de que elementos se retiran, patrón que durante años desalentó cooperación, porque testigos o informantes que proporcionaban información eran posteriormente identificados y ejecutados por organizaciones, enviando mensaje brutal a comunidad de que colaboración con autoridades resultaría en muerte, convirtiendo silencio en estrategia de supervivencia racional, aunque moralmente problemática, porque permitía que criminales operaran con impunidad, victimizando comunidad que carecía de mecanismos de defensa colectiva, requiriendo que Estado no solo ejecute operativos, sino también proporcione protección sostenida para testigos y para población general, que de otra manera permanecerá vulnerable a represalias que organizaciones ejecutan rutinariamente como táctica de intimidación que mantiene control mediante terror, siendo que reputación de brutalidad es activo estratégico que organizaciones cultivan deliberadamente mediante ejecuciones públicas o mediante exhibición de cadáveres con mensajes amenazantes que comunican a población que desobediencia o que cooperación con autoridades será castigada sin misericordia, creando dilema donde racionalidad individual de no cooperar conflictúa con interés colectivo de liberarse de dominación criminal, requiriendo que Estado proporcione incentivos y protección suficientes para superar miedo que paraliza acción colectiva. Las víctimas rescatadas recibieron atención médica en lugar antes de ser trasladadas bajo resguardo a Fiscalía Especializada en Secuestros de Fiscalía General de Sinaloa para iniciar procedimientos legales e investigaciones que intentarán identificar responsables de secuestro y construir caso que resulte en prosecutions exitosas. Aunque históricamente tasa de convicción en casos de secuestro ha sido baja debido a dificultad de recopilar evidencia admisible y de obtener testimonio de víctimas que frecuentemente temen represalias si cooperan con investigación, creando situación donde aunque rescate es exitoso, procesamiento judicial de perpetradores frecuentemente falla, permitiendo que continúen operando y que ejecuten secuestros adicionales, porque costo de ser capturado es minimizado cuando probabilidad de convicción es baja, haciendo que secuestro sea actividad relativamente de bajo riesgo y de alta recompensa para organizaciones que han perfeccionado logística de captura, detención, negociación de rescate y liberación o eliminación de víctimas, dependiendo si pago es recibido, convirtiendo secuestro en industria que genera cientos de millones de pesos anualmente para organizaciones que diversifican fuentes de ingresos más allá de narcotráfico tradicional, expandiendo hacia cualquier actividad criminal que genera ganancia, siendo que restricción moral que podría limitar victimización de civiles inocentes simplemente no existe en cultura organizacional que valora rentabilidad sobre cualquier consideración ética, convirtiendo humanos en mercancía que puede ser comprada, vendida o descartada según cálculo económico, sin consideración por sufrimiento que secuestro causa no solo a víctimas, sino también a familias que deben decidir si pagar rescate que puede no resultar en liberación o rechazar demanda, arriesgando vida de ser querido en apuesta, donde no hay opción buena, solo elección entre males diferentes. El contexto de violencia en estado de Sinaloa, que comenzó a intensificarse desde 9 de septiembre de 2024, poco más de mes después de captura de Ismael El Mayo Zambada, cofundador de Cártel de Sinaloa, demuestra que arresto
de líderes de alto nivel, aunque tácticamente deseable, puede generar consecuencias no anticipadas que complican situación de seguridad durante periodo de transición, cuando organización fragmenta en facciones que compiten por control, creando violencia que excede niveles previos cuando organización estaba unificada bajo liderazgo aceptado, ilustrando paradoja de aplicación de ley, donde éxito en neutralizar líderes puede temporalmente empeorar situación antes de eventualmente mejorarla. Sí, presión sostenida previene restablecimiento de hegemonía, permitiendo que fragmentación continúe hasta que organizaciones se agotan o hasta que son absorbidas por competidores externos, aunque ese proceso puede tomar años, durante cuales población sufre niveles elevados de violencia que generan demandas de que gobierno haga algo para restaurar orden, incluso si ese orden era producto de monopolio criminal que, aunque brutal, al menos limitaba violencia visible, creando situación donde población puede preferir paz de dominación por organización única sobre caos de competencia entre múltiples organizaciones, revelando que preferencias sobre seguridad son más complejas que simple deseo de eliminar crimen organizado, siendo que en ausencia de capacidad estatal de proporcionar seguridad población, puede racionalmente preferir orden criminal sobre anarquía criminal, aunque ninguna opción es aceptable desde perspectiva de derechos humanos o de Estado de Derecho, requiriendo que gobierno federal no solo desestabilice organizaciones mediante arrestos, sino también llene vacío de seguridad mediante presencia sostenida, que previene que cualquier organización reestablezca dominio completo. Sinaloa, siendo bastión histórico de Cártel de Sinaloa, organizó criminal que durante décadas fue una de más poderosas en México, controlando vastos territorios y rutas de tráfico que conectaban productores en Sudamérica con consumidores en Estados Unidos, generando ganancias estimadas en miles de millones de dólares anualmente que permitían que organización comprara protección política, equipamiento militar de calidad y lealtad de población mediante provisión de servicios que Estado no proporcionaba, convirtiendo cártel en gobierno paralelo que, aunque ilegal, ejercía funciones estatales en regiones bajo control, proporcionando justicia mediante ejecuciones de criminales que victimizaban comunidad, proporcionando empleo mediante actividades ilícitas y proporcionando orden mediante supresión de competencia violenta que, aunque beneficiaba a organización, también beneficiaba a residentes que valoraban estabilidad sobre legalidad, revelando que legitimidad de instituciones no depende solo de legalidad formal, sino también de efectividad en proporcionar servicios que población valora, siendo que Estado que falla en proporcionar seguridad, justicia u oportunidades económicas pierde legitimidad, independientemente de que mantenga apariencia legal, creando espacio que actores no estatales llenan, proporcionando servicios que, aunque son provistos mediante métodos ilegales, aún satisfacen necesidades que Estado ignora o es incapaz de satisfacer, generando lealtad a organizaciones criminales, que es basada no en ideología, sino en pragmatismo de población, que coopera con quien proporciona beneficios tangibles, siendo que moralidad de fuente es secundaria a efectividad de provisión, creando desafío fundamental para Estado, que debe no solo combatir organizaciones criminales, sino también competir con ellas, mediante provisión de servicios que sean superiores en calidad y en accesibilidad, persuadiendo población de que cooperación con Estado es más beneficiosa que cooperación con crimen organizado. La guerra interna entre dos facciones. Los Chapitos, liderados por hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y los Mayos leales al legado de Ismael El Mayo Zambada, comenzó inmediatamente después de que Mayo fue capturado en circunstancias que generaron sospechas de traición por parte de facción. Chapitos que supuestamente coordinó entrega a autoridades estadounidenses mediante engaño que llevó Mayo a territorio estadounidense, donde fue arrestado sin resistencia, generando furia entre leales que interpretaron acción como violación de códigos de honor, que aunque criminales aún gobiernan comportamiento dentro de organizaciones, siendo que traición de líder fundador para beneficio de facción rival es considerada imperdonable, requiriendo venganza que restaure honor y que demuestre que tales acciones no serán toleradas, estableciendo precedente que disuade futuras traiciones, mediante demostración de que costo de traicionar liderazgo excede cualquier
beneficio que podría ser obtenido convirtiendo conflicto no solo en disputa sobre territorio o ingresos, sino también en cuestión de principio, donde rendirse significaría admitir que traición es táctica aceptable que puede ser empleada sin consecuencias, erosionando códigos que mantienen cohesión organizacional, permitiendo que oportunismo reemplace lealtad como principio organizador, destruyendo capacidad de organizaciones de funcionar cohesivamente, cuando miembros constantemente calculan si traicionar compañeros generaría beneficio personal superior a costo de represalias que traición provocaría, creando ambiente de paranoia que paraliza toma de decisiones y que genera violencia preventiva, cuando sospechas de deslealtad son suficientes para justificar ejecución sin evidencia concreta. Desde septiembre de 2024 hasta diciembre de 2025, Fiscalía General de Sinaloa ha contabilizado más de 2.000 homicidios atribuibles, directa o indirectamente, a conflicto entre facciones, representando tasa de violencia que excede la de muchos conflictos armados internacionales clasificados como guerras civiles de baja intensidad, revelando que aunque México oficialmente está en paz, realidad en estados como Sinaloa es que violencia alcanza niveles que en otros contextos sería reconocida como conflicto armado, requiriendo respuesta que va más allá de aplicación de ley tradicional hacia estrategia de contrainsurgencia, que reconoce que organizaciones criminales en México han forma de leyes que terece sustarrementa, evolucionado más allá de pandillas, hacia fuerzas cuasi militares que controlan territorio, que cobran impuestos mediante extorsión, que administran justicia mediante ejecuciones y que proporcionan servicios que compiten con Estado ejerciendo soberanía de facto en regiones donde presencia estatal es nominal o inexistente, creando situación donde recuperación de control requiere no solo arrestos de criminales, sino reconstrucción de presencia estatal mediante despliegue de fuerzas suficientes para establecer seguridad, seguido por inversión en servicios que demuestran que Estado puede proporcionar beneficios que exceden lo que organizaciones criminales ofrecen, persuadiendo población de transferir lealtad actores no estatales hacia instituciones legítimas mediante demostración de efectividad, no solo mediante afirmación de autoridad legal, que aunque importante es insuficiente, cuando población ha aprendido que legalidad no garantiza protección o servicios, requiriendo que Estado gane legitimidad mediante desempeño, no solo mediante afirmación de derecho legal a gobernar. ¿Qué población puede ignorar cuando autoridad no está respaldada por capacidad de proporcionar seguridad o de sancionar desobediencia? Quien les habla identificándome directamente es Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y quiero ser absolutamente claro sobre significado de enfrentamiento en Concordia y de rescate en Navolato, que aunque son incidentes separados, están conectados por contexto más amplio de violencia en Sinaloa, que representa desafío más serio que gobierno federal enfrenta en términos de seguridad interna, requiriendo respuesta comprensiva que va más allá de operativos tácticos hacia estrategia sostenida que aborda causas fundamentales de violencia que incluyen fragmentación de cártel de Sinaloa después de captura de El Mayo, que desencadenó guerra entre facciones que ha costado más de 2.000 vidas en periodo de apenas 16 meses, representando tasa de mortalidad que es inaceptable en sociedad democrática que valora vidas humanas, requiriendo que gobierno federal dedique recursos masivos no solo a aplicación de ley, sino también a reconstrucción de tejido social que violencia ha destruido mediante inversión en educación, en empleo, en salud y en servicios que proporcionan alternativas a participación en violencia, que actualmente muchos jóvenes ven como única crodera aparente opción viable en economía deprimida por décadas de abandono estatal que creó condiciones que hicieron reclutamiento por organizaciones criminales atractivo para población sin oportunidades en sector formal, convirtiendo problema de seguridad en síntoma de fracaso más amplio de desarrollo que solo puede ser resuelto mediante transformación económica y social, que requiere generaciones para completar, pero que debe comenzar inmediatamente mediante inversión sostenida, que demuestra compromiso de Estado con bienestar de población, no solo con aplicación de ley, que aunque necesaria es insuficiente para resolver causas fundamentales. A elementos de defensa nacional, Marina, Guardia Nacional y fuerzas de seguridad estatal que operan en Sinaloa enfrentando riesgo diario de emboscada o de ataque por organizaciones que tienen recursos y voluntad de confrontar autoridades.
Directamente les digo que comprendo peligros que enfrentan y que valoro sacrificio que hacen al servir en región donde violencia es endémica y donde cada patrullaje podría resultar en confrontación, que pone vidas en riesgo, requiriendo vigilancia constante y preparación para responder instantáneamente a amenazas que pueden materializarse sin advertencia, convirtiendo servicio en Sinaloa en asignación particularmente peligrosa que no todos están dispuestos a aceptar, haciendo que quienes sirven merezcan reconocimiento especial por coraje y por compromiso con deber, que los motiva a continuar operando a pesar de riesgos que son muy reales y que han resultado en bajas entre elementos que fueron emboscados o que fueron superados numéricamente durante enfrentamientos con células que, aunque eventualmente son neutralizadas, inicialmente pueden tener ventaja táctica, especialmente cuando atacan desde posiciones preparadas o cuando utilizan vehículos blindados que proporcionan protección superior durante intercambios iniciales de disparos antes de que refuerzos lleguen para equilibrar situación, permitiendo que elementos mantengan posición o contraataquen efectivamente, degradando capacidad de atacantes y capturando supervivientes que pueden proporcionar inteligencia valiosa sobre estructura organizacional y sobre planes futuros que permite aplicación de ley preventiva que interrumpe ataques antes de ley. Ejecución, salvando vidas mediante intervención temprana, basada en inteligencia recopilada mediante interrogatorios, vigilancia y análisis de comunicaciones interceptadas. A población de Sinaloa que durante 16 meses ha vivido con violencia que ha cobrado más de 2,000 vidas, convirtiendo estado en zona de conflicto donde enfrentamientos, secuestros y hallazgos de cadáveres son suficientemente frecuentes para generar trauma colectivo que afectará generaciones. Les digo que comprendo sufrimiento que violencia ha causado y que reconozco que aunque gobierno federal ha incrementado presencia mediante despliegue de miles de elementos, aún no ha logrado restaurar seguridad completa que permitiría que vidas cotidianas se normalizaran, permitiendo que niños asistan a escuelas sin miedo, que comercios operen sin amenaza de extorsión y que familias puedan transitar calles sin niños pusino. Temor de ser victimizadas por violencia incidental, que ocurre cuando enfrentamientos entre células o con autoridades suceden en áreas pobladas, pero quiero que sepan que compromiso de gobierno federal con recuperación de Sinaloa es absoluto, y que presencia no será temporal, sino será sostenida durante años necesarios para degradar capacidades de ambas facciones, hasta punto donde no pueden mantener violencia a niveles actuales, forzándolas eventualmente hacia negociación o hacia agotamiento que permite que Estado reestablezca control territorial que durante demasiado tiempo fue cedido a organizaciones que ejercieron soberanía de facto, convirtiendo regiones en feudos donde ley del Estado era reemplazada por ley de cártel, que aunque proporcionaba cierto orden, también victimizaba población mediante extorsión y mediante violencia, que era utilizada para mantener control mediante terror, revelando que paz bajo dominación criminal no es paz verdadera sino es sumisión forzada, que población aceptaba porque carecía de alternativas, no porque apoyaba organización voluntariamente. A familias de 2,000 víctimas que han perdido vidas durante conflicto entre facciones, les digo que aunque palabras no pueden compensar pérdidas que han sufrido ni pueden devolver seres queridos que violencia les arrebató. Sí, quiero que sepan que sus muertes no serán olvidadas ni serán tratadas como estadísticas sin rostro, sino que cada víctima representa fracaso de Estado de proporcionar protección, que es responsabilidad fundamental de gobierno en sociedad democrática, convirtiendo cada homicidio en recordatorio de urgencia de restaurar seguridad no solo mediante aplicación de ley que arresta perpetradores después de crímenes, sino mediante prevención que interrumpe violencia antes de que ocurra, salvando vidas mediante intervención temprana, basada en inteligencia, que identifica amenazas permitiendo neutralización preventiva de células que planean ataques, interceptando antes de ejecución, evitando víctimas que de otra manera serían producidas por violencia, que, aunque predecible, basándose en patrones históricos, no es inevitable, si recursos suficientes son dedicados a vigilancia, a infiltración de organizaciones, mediante informantes y a análisis de comunicaciones, que revela planificación, permitiendo respuesta que degrada capacidades, antes de que pueden ser empleadas destructivamente contra población o contra autoridades que intentan restaurar orden en caos, que captura de El Mayo desencadenó, fragmentando organización que aunque criminal había mantenido cierta estabilidad mediante monopolio de violencia que aunque brutal al menos era predecible, permitiendo que población desarrollara estrategias de supervivencia que minimizaban
riesgo de victimización mediante evitación de actividades o de áreas que atraían atención de organización pero que fragmentación eliminó, reemplazando orden criminal con anarquía, donde múltiples actores compiten violentamente creando ambiente donde ninguna estrategia garantiza seguridad. A los chapitos y a los mayos, facciones que continúan guerra que ha devastado Sinaloa durante 16 meses, les digo que violencia que han desencadenado no puede continuar indefinidamente porque Estado tiene recursos y voluntad de porcinios comper. Sostener presión, que eventualmente degradará capacidades de ambas facciones hasta punto donde confrontación ya no es viable, forzando elección entre negociar tregua que permita coexistencia territorial o continuar conflicto que resultará en tregua, destrucción de ambas organizaciones mediante capturas que desmantelan liderazgo y mediante incautaciones que eliminan recursos financieros necesarios para sostener operaciones, convirtiendo guerra en guerra de desgaste, que ninguna facción puede ganar decisivamente, pero que ambas están perdiendo colectivamente conforme Estado aprovecha fragmentación para infiltrar, debilitar y eventualmente desmantelar estructuras que durante décadas operaron con impunidad, porque presentaban frente unificado que era difícil de penetrar, pero que división ha debilitado, creando oportunidades para aplicación de ley que previamente no existían, permitiendo arrestos de líderes y operadores que de otra manera habrían sido protegidos por organización unificada con recursos para comprar protección o para intimidar testigos, convirtiendo fragmentación que inicialmente generó violencia incrementada en ventaja estratégica para Estado que puede explotar división mediante estrategia de divide y vencerás, que aunque toma tiempo, eventualmente produce resultados, que confrontación directa con organización unificada nunca logró durante décadas de guerra contra drogas, demostrando que aunque fractura de organizaciones genera violencia a corto plazo, a largo plazo, debilita capacidades, creando oportunidad para Estado de reestablecer control, si aprovecha ventana mediante presión sostenida, antes de que organización puede reconstituirse bajo liderazgo nuevo. El camino hacia adelante requiere no solo continuar presión mediante operativos que capturan sicarios y que decomisan armamento, sino también abordar causas fundamentales que hicieron Sinaloa vulnerable a dominación por crimen organizado. Durante décadas, incluyendo pobreza que hace reclutamiento fácil, porque jóvenes, sin opciones en economía formal, aceptan ofertas de organizaciones que proporcionan ingresos que, aunque arriesgados, exceden cualquier cosa que empleo legítimo. Podría ofrecer corrupción que permite que organizaciones operen mediante sobornos a funcionarios que deberían combatirlas, y falta de presencia estatal que crea vacío, que organizaciones llenan proporcionando servicios que Estado no proporciona, ganando lealtad de población que valora servicios sobre legalidad de proveedor, requiriendo que Estado no solo combata organizaciones, sino también compita con ellas mediante provisión de educación, de empleo, de justicia y de sequía, compita con ella seguridad que son superiores en calidad y en accesibilidad a lo que organizaciones ofrecen, persuadiendo población de que cooperación con Estado es más beneficiosa que cooperación con crimen organizado, convirtiendo lucha contra violencia en proyecto de reconstrucción completa de presencia estatal en regiones que fueron abandonadas durante décadas, permitiendo que crimen organizado estableciera dominio que solo puede ser desplazado mediante inversión sostenida que demuestra que Estado está comprometido con bienestar de población, no solo con aplicación de ley, que aunque necesaria es insuficiente, sin transformación de condiciones que producen criminalidad. En primer lugar, requiriendo visión de largo plazo, que trasciende ciclos políticos y que mantiene compromiso durante años o décadas necesarias para transformar regiones que generaciones de abandono convirtieron en bastiones de crimen organizado, que solo mediante generaciones de inversión pueden ser recuperadas para Estado de Derecho y para desarrollo pacífico que población merece, pero que durante demasiado tiempo le ha sido negado.